Vamos con la cabeza de la Iglesia Católica Panameña, Monseñor José Domingo Ulloa, bienvenido y buenos días. Monseñor, buenos días. A ti y a todos los televidentes. Bueno, la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco, una noticia que ha sido sorpresa para el mundo, porque le vimos ayer dando esa bendición Urbi et Orbi, le vimos ayer reuniéndose con el vicepresidente de los Estados Unidos, y hoy en la mañana, pues lamentablemente se da la noticia que falleció. Sí, hasta con eso yo creo que nos ha sorprendido el Papa, porque este Papa Francisco, tenemos que decir, era el Papa de la sorpresa, y nos habló mucho más que con palabras, nos hablaba con signos. Hasta su muerte yo creo que la miramos también como un signo, no por casualidad. Murió también en este día de Pascua, donde para nosotros los cristianos la muerte ha sido vencida, y el sentido de toda nuestra vida es precisamente llegar allá a la meta. Pero por otro lado está, yo creo que el legado que el Papa da no solo a la Iglesia, sino también al mundo entero. El Papa nos llevó a la simplicidad y sencillez de lo que tiene que ser la Iglesia, y la sencillez de los que en momentos de la historia podamos tener puestos de autoridad. El Papa tenía muy claro que el poder es servicio, y yo creo que este legado ha de perdurar también en medio de nosotros. Es el Papa de tender puentes, no construir muros. El Papa con una conciencia del cuidado de la casa común. Y creo que no podemos hablar de Papa Francisco sin hablar también del acontecimiento que vivimos con él aquí en este querido Panamá, como fue la Jornada Mundial de la Juventud, con ese mensaje a los jóvenes que hoy más que nunca es vigente. La transformación del mundo, la transformación de la Iglesia vendrá cuando los jóvenes puedan asumir plenamente su papel y ser constructores de una humanidad nueva. Creo que con los días vamos a estar recogiendo todos estos legados, que son muy sencillos, pero son de una actualidad presente en lo que la humanidad en estos convulsos tiempos está viviendo. Monseñor, esta mañana le dábamos lectura precisamente a ese comunicado que lleva su firma, y uno de los párrafos destaca que hoy Panamá llora la partida de un papa que nos enseñó a soñar con una iglesia en salida, que abrió caminos al diálogo y que nos desafió a cuidar la casa común y no ser indiferente frente al sufrimiento de los descartados. ¿Cuál ha sido ese legado que deja el Papa Francisco? Sí, yo creo que ese es uno de los grandes legados que nos deja el Papa Francisco. En primer lugar, el cuidado de la casa común, la sencillez, el legado de la fraternidad universal. Fue el Papa que abrazó a todas las religiones, que a cada uno, aunque pensara y sintiera diferente, nos invitaba a sentir los hermanos. Esa otra frase que lo ha caracterizado, que nos invitaba a todos en la iglesia a que pudiéramos oler a oveja, es decir, oler a la gente más sencilla, a la cual entre todas estamos llamados nosotros a acompañar y servir. Sabe que si echamos un poquito hacia atrás, ese encuentro más cercano que tuvimos los panameños del Papa Francisco hacia el 2019, que de hecho vemos esas imágenes en pantalla en esa Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué podemos, Monseñor, recordar de ese recorrido que hizo el Papa precisamente? Un Papa muy carismático, lo vimos desde otro punto de vista, aquellos que tuvimos esa oportunidad de estar de muy de cerca, de recibir esa bendición de muy de cerca en el 2019. ¿Qué enseñanza nos dejó al visitar Panamá? Yo creo que una de las grandes enseñanzas fue el que nosotros como panameños fuéramos capaces de valorarnos. Desde el primer día que llegué y me decía, ¿cómo puedo yo realmente descubrir y de
denominar a este pueblo. El día sábado me decía, ya encontré la definición de Panamá. Panamá es un pueblo noble, por un lado. Otra anécdota que tenemos, me decía, jamás he ido a muchos países, pero jamás en Panamá sentí el sano orgullo que tienen los papás para con sus hijos. La mayoría me los presentaba como un trofeo y no pedían la bendición para ellos, pedían la bendición para sus hijos. Eso lo impactó. Y yo creo que aquí en Panamá el legado que nos da es que cuando nosotros nos unimos a grandes obras, podemos desechar y poner al lado nuestras diferencias y trabajar en común. Esto lo hemos aprendido, y que el sueño de los pequeños se puede hacer realidad. Esa es para mí la definición de haber podido preparar Jornada Mundial de la Juventud. A partir de Panamá, ningún pueblo pequeño podría no soñar con un evento tan importante como fue la jornada. Estamos viendo que el comunicado que lleva su firma, igual hace escasos minutos, Monseñor, leíamos el comunicado de la Conferencia Episcopal, está invitando a las parroquias, a las comunidades religiosas, a los fieles laicos a celebrar Eucaristías en su memoria, además de ofrecer oraciones agradecidas por su vida y ministerio. ¿Cómo se prepara Panamá hoy, precisamente en el caso de la Iglesia Católica, para recordar, para realizar precisamente esas actividades religiosas en nuestro país en honor a ese Papa Francisco? Sí, hemos invitado a todas las parroquias y ya nos ponemos de acuerdo con los obispos. Durante todos estos días estaremos celebrando Eucaristías, haciendo memoria del Papa Francisco. Después también, junto con la Nunciatura, estaremos dando la fecha de ese funeral solemne de la Iglesia panameña, esperando también la fecha del funeral en Roma durante todo el día de hoy. Sobre todo las campanas de la Iglesia Catedral y de la Merced estarán tocando en duelo, en señal de duelo cada hora. Y yo creo que lo importante es eso, mantenernos ahora en esa oración, en ese recuerdo, en ese legado que Papa Francisco nos está dando. Yo estaba en el interior y ahorita mismo ya regreso a Panamá para estar también a la disposición de cada uno de ustedes medios, y también para ir acompañando a las diversas parroquias en lo que cada una de ellas van a estar organizando, y después también esa misa donde estaremos presentes todos los obispos de Panamá. ¿Cómo, jugando con números, Monseñor, viene primero el sepelio del Papa Francisco, más o menos el funeral, ¿para cuántos días, entre cuántos días debe ser? Yo creo que se prevé, yo estoy convencido que se puede prever 5 o 7 días, ya nos darán, aunque yo creo que tengo la leve premonición, que creo que entre hoy y mañana ya nos darán fecha. Lo que sí tenemos que decir que el Papa hace poco también transformó todo el protocolo de la muerte del Papa, así que va a ser un funeral sencillo, incluso no va a ser enterrado en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor. Y esto conlleva entonces tal vez otra logística, y estamos pendientes de lo que del Vaticano nos puedan estar anunciando. Porque también está, Monseñor, la elección del próximo Papa. Los obispos latinoamericanos podemos repetir, según su experiencia, un nuevo Papa. Yo creo que ahí sí tenemos que dejarle la mano al Espíritu. Sí. Soy un convencido, aunque empezamos un poco en toda la iglesia y en el mundo a poner listas de candidatos. Al final yo estoy convencido siempre, es el Espíritu el que elige a un Papa. Entre los papas que pudiera ser un latinoamericano, no se puede descartar
si el Espíritu en ese momento cree cuál es el sucesor de Pedro que más le conviene a la iglesia. De eso tengo yo la plena seguridad. De hecho, ya se está especulando, Monseñor, ya, Sí, se menciona, ya se menciona, listas, sí, se pero menciona. al final el Espíritu nos sorprende. Sí, nos y sorprende, fíjese, de verdad. muchos desconocían por qué el Papa Francisco escogió el nombre cuando lo eligieron pontífice y precisamente era en honor a San Francisco de Asís. Era conocido por el tema de la pobreza, por su humildad, por el amor a la creación. Hizo honor el Papa Francisco a su escogencia, no se equivocó en escoger ese nombre. No se equivocó. Y tenemos que ser honestos, ¿verdad? El Papa Francisco ha sido difícil para él, no al exterior, al interno de la iglesia ha existido mucha resistencia, ¿verdad? Pero él con esa tenacidad, con esa experiencia que traía de una iglesia latinoamericana, quiso también ser fiel al Espíritu y hacer esa renovación y reforma dentro de la iglesia. Una iglesia pobre para los pobres. Parece absurdo, pero ese fue el sentido incluso de ese nombre y la sencillez, ¿no? Si hay algo que ha caracterizado a Papa Francisco fue la sencillez en su vestidura, en su forma de hablar. Es el Papa número 266. ¿Qué quedó pendiente? Exacto. ¿Quedó pendiente algo que le tocará a su sucesor? Porque algo muy diferenciador del Papa Francisco era su visión y el hablar sobre la realidad real que en estos momentos está enfrentando el mundo. Sí, ya vislumbrando, ¿verdad? Yo creo que el Papa Francisco como dejó tareas. Yo creo que una de las tareas del nuevo sucesor de Pedro, todavía fortalecer más el papel de los laicos, los bautizados, de la mujer, el trabajar mucho más en las transparencias de la iglesia, no solo en las económicas, sino también en el trato con las personas. Por ahí yo creo que va. Y que esto que ha avanzado el Papa, sabemos que el Espíritu lo va a seguir a llevar adelante. Con otro nuevo estilo, sí, pero estas cosas que en su pontificado el Papa ha legado a la iglesia, yo creo que se van a ir cada día más fortaleciendo. Y para mí, yo creo que hay dos conceptos. El concepto de los laicos y la grandeza de la realidad de la mujer. Ya no como meros números, sino como partícipe también de muchas decisiones dentro de la iglesia. Monseñor, pasamos del Papa Benedicto, un intelectual de mucho prestigio, a un cura de parroquia, como lo era el Papa Francisco. Eso se sintió en el propio manejo del Vaticano. Tiene toda la razón, ¿verdad? Yo creo que ahí fue la no comprensión de algunos miembros de la iglesia y de fuera. En la historia de la iglesia, la mayor parte de los papas siempre fueron curiales, en esa institución milenaria, pero con unos protocolos tan rígidos. Y Papa Francisco vino de la pastoral, ¿verdad? Por eso siempre actuó como el pastor. A él nunca se le quitó lo que era. Fue arzobispo de Buenos Aires y ahora era obispo de Roma. Él insistía mucho en que era un obispo y por eso también mucha gente no lo entendió dentro de la propia curia, porque rompió con los moldes de lo que la historia y la tradición exigían de lo que tenía que ser un papa, y él llegó a la sencillez del evangelio de lo que había vivido en su querido Buenos Aires. Sí, tuvo muchos detractores y de verdad, y muchas veces decían en la misma iglesia tenía esos detractores, Monseñor. Fueron 13 años y para algunos dicen muy pocos años, para muchos dicen en 13 años se sintió como si fueran muchísimo más, el doble. ¿Cumplió con su misión, la misión que él tenía una vez fue elegido, el Papa Francisco? Yo creo que sí, cumplió con el sueño de iniciar una verdadera reforma en la iglesia. Reitero,
la realidad de la iglesia como institución pesa mucho, pero él fue capaz ya de abrir las ventanas y las puertas para tener un nuevo pensamiento y siempre con el legado. Yo creo que esto lo tenemos siempre presente. Cuando estamos al cargo de una institución, sabemos que tarde o temprano vendrá otro y lo que es importante es allanar el camino para que los que vengan prosigan esto que se ha ido iniciando y que estoy convencido ya no tiene vuelta atrás. Una vez se tenga ya la fecha del funeral, en lo que respecta a Panamá, ¿cómo sería ese procedimiento del funeral solemne de la Iglesia Católica panameña, Monseñor? Sí, estamos entonces, ya cuando tengamos fecha, generalmente en la Iglesia Universal, esa misa solemne, podemos decir como misa de Estado, Sí. se hace después de que en Roma ya se hayan celebrado las honras fúnebres. Estamos en contacto, en comunión permanente con el señor Nuncio y junto el Nuncio con nosotros estaremos entonces ya invitando porque es una misa más oficial, cuerpo diplomático, gobierno, y lo que sí es cierto también que después vamos a abrir un libro de condolencias en la Catedral Metropolitana y estaremos anunciando la apertura de ese libro de mucha gente que quiera expresar también su sentimiento ante el fallecimiento del Papa Francisco. ¿Cómo era el Papa en su convivencia fuera de cámara? Es decir, porque siempre se ha dicho que uno de los grandes misterios de la Iglesia es lo que piensa un jesuita. Y este es el primer Papa jesuita que tiene en el cetro de San Pedro. No por vanagloria propia, pero realmente era de lo más normal. Cuando vinimos a Panamá, yo tuve la dicha de poder compartir con el Papa, pero también compartir con Mario Bergoglio. Habían temas que tocábamos de diario, de preocupaciones que él hacía, pero quedaba como en ese ámbito del hombre, no, en ese momento no era el Papa Francisco y yo me alegraba porque yo digo, eso mismo que él piensa, lo pienso yo, pero pudimos hablar con él, y digo, muchos temas a veces muy delicados, pero que también a veces por los cargos que tenemos hay que tocarlos un poco a veces con pinza, pero era un hombre, yo creo que muy transparente y muy coherente, eso sí, coherente, rígido, como tú lo has dicho, como primero por su formación en aquellos años, por ser jesuita, y agreguémosle el otro ingrediente que es una bomba, por ser argentino. Claro. Entonces, desde esa perspectiva... A él lo caracterizaba, Monseñor, su sonrisa, algo que muy poco veíamos en un papa, esa sonrisa que se sentía desde el fondo de su corazón cada vez que él estaba en algún país o precisamente también allá desde el Vaticano lo veíamos con un momento determinado diferenciador, ¿no? del mensaje que estaba transmitiendo. Y yo creo que romper los protocolos, ¿no? Yo creo que el cuerpo de seguridad realmente estaba siempre loco con él, porque él rompía los protocolos a veces tan estrictos de seguridad. Lo que decía, esa sonrisa. ¿Te acuerdas aquella imagen cuando besó a ese hombre deformado? Sí. Le salía del corazón el poder tomar un mate, el acoger a un niño e irse a la cárcel, lavar los pies, recibir a prostitutas, transexuales y mirarles con la dignidad que todo ser humano tiene. Yo creo que rompe un poco tal vez el concepto que todos tenemos sobre lo que debería haber sido un sucesor. Yo creo que él volvió a la raíz de lo que era los primeros papas. Incluso se decía, Monseñor, que él no quiere un funeral de poderoso, de hombre poderoso, sino un funeral de pastor, que era lo que se mencionaba. Ajá. Incluso era muy dramático los tres ataúdes donde se depositaba de roble, de acero, y también incluso antes hacían un velatorio solo
para los cardenales y algunos de la iglesia. Ha suprimido eso. Su velatorio está abierto a todos. Bueno, Con un solo cajón, y después la novedad, incluso la liturgia es la liturgia que se utiliza cuando muere un obispo, ¿no? Con esa liturgia tan pomposa de la muerte de un papa. Y después ya el otro componente que ya no se entierra en el Vaticano, sino va a la en Santa María la Basílica Mayor. Santa María la Mayor. Bueno, eso es... Gracias. Gracias. Gracias a usted, monseñor. Monseñor. Bendiciones y gracias por Amén. todo. Bendiciones. Amén. Dios bendiga.